El día de hoy nos van a presentar este documental que se llama Para Sara, en donde contaremos… Un momento, fallaste. En donde contaremos con la presencia de nuestra compañera Erika Salas, también con Iván Tagle, que en un momento se podrá unir con nosotros, y también en un momento esperamos que nos pueda acompañar la diputada federal Salma Luébano para hablar sobre las terapias de conversión, mejor conocidas como ICOSIC, que son prácticas y actos inhumanos en sí mismos que vulneran y dañan la dignidad de las personas. En nuestra sociedad, las personas con una orientación sexual o identidad de género no normativa han sido lamentablemente perseguidas y discriminadas. El hecho de promover, impartir, aplicar, obligar, inducir o someter a tratamiento o terapia a una persona con la pretensión de cambiar su orientación sexual o identidad de género vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Algunos organismos como la ONU han declarado que estas supuestas terapias carecen de cualquier valor ético y científico. Otras instituciones como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México ya han omitido opiniones consultivas en donde sustentan que tener una preferencia sexual o de género distinta no debe ser ninguna circunstancia susceptible de ningún tipo de tratamiento. Diversos grupos religiosos y proveedores de este tipo de servicios solamente alimentan los prejuicios y estigmas y generan conductas homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas y transfóbicas. Los ECOSIC le quitan la libertad a las personas, fomentan la tortura, la violación, el rechazo y tratan de normalizar la violencia hacia las personas que forman parte de la comunidad LGBTTIQ+. En una sociedad democrática y de derechos donde nos debe quedar claro que no hay nada que curar porque no existe ninguna enfermedad. El querer y amar bajo ninguna circunstancia puede ser reprimido, corregido o cambiado. Es parte de nuestra personalidad y también es parte de nuestra libertad como personas. Algunas legislaturas locales han respondido en favor de los derechos humanos y de las luchas sociales de la comunidad de la diversidad sexual. Entre ellas está la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California Sur, Zacatecas, Yucatán y recientemente Tlaxcala. Han prohibido y establecido penas para todo aquel que quiera llevar a cabo terapias de conversión. En días pasados y presentó la iniciativa el diputado local también Carlos Evangelista, con el cual estuvimos ayer presentes para poder darle impulso a esta iniciativa para que en esta legislatura desde el Congreso local también pueda ser aprobada ya. Todos estos avances significativos para el goce y disfrute de derechos fundamentales que sin embargo hemos de decir que el Congreso de la Unión todavía tenemos una gran deuda histórica con la comunidad LGBTIQ+. Por ello es que para este primer año de legislatura tenemos el compromiso de aprobar una reforma constitucional integral para incluir el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta reforma deberá ser una base fundamental para prohibir los ECOSIC en todos los rincones de nuestro país, pero sobre todo para promover que todas, todos y todes tenemos los mismos derechos. Muchas gracias. Bienvenida, querida Salma Luébano. Mi querida, llamada. Llegó hasta la tercera llamada. Muy bien, tenemos el documental. Aquí le pediría a los compañeros el hecho del video para que no tengamos ningún problema. Lo vamos a transmitir, nos van a apagar las luces y las que estamos acá arriba nos vamos a bajar para poder verlo. Gracias, compañeros. Ya se fueron todas, nada más quedo yo. No, no te vayas. Confiesa, hija, no hay ningún problema. Dios todo lo perdona, hija. Estoy confundida, padre. ¿Confundida con qué? ¿Qué siento? ¿Con qué? Siento algo por una mujer. Esto es intolerable para nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué vergüenza! Ayúdeme a ser una persona normal. Necesito tiempo para pensar.
gracias por ponerlo. Le damos la más cordial bienvenida también a nuestro compañero Iván Tagle. Bienvenido compañero, muchas gracias por transmitir el video. Como ahorita ustedes lo acaban de ver, estas terapias del COSIC a través del arte, y que nos hace favor Erika de traernos, pues hay violencia no solo física, verbal, electroshocks, donde a las mujeres muchas veces, y obviamente como sobreviviente, lo ha dicho Erika, les cuesta mucho trabajo hablar de ellos, porque a las mujeres que son lesbianas en estas supuestas terapias de COSIC hasta las violan, porque les dicen seguramente es lesbiana porque no ha estado con un hombre, ¿no? O que los golpean, que los encierran, que los torturan, y aún ayer lo mencionábamos cuando la Constitución en el artículo 1 marca que nadie puede ser discriminado ni por su sexo, ni raza, color, edad, ni preferencia sexual, y esto es una tortura que todos los días sigue sucediendo allá afuera porque no está regulado, porque no está en la ley, y que urge que lo aprueben no solo los congresos locales, sino también hacer un llamado muy respetuoso al Senado de la República. La senadora Citlali Hernández Mora, nuestra compañera senadora, la metió en el Senado y aún sigue ahí. Pedir de la manera más atenta que pueda ya resolverse desde el Senado para que nos la envíen a esta Cámara de Diputados y en esta 65ª legislatura poder aprobarla. Sin más, le quisiera dar el uso de la palabra a nuestra querida Erika Salinas para que pueda darnos un mensaje. Adelante, querida Erika. Bueno, pues gracias, diputada Julieta Vences, por la invitación. Gracias a quienes estuvieron presentes y pudieron ver, pues esta es mi historia personal, esta es mi denuncia, esta es mi forma de exigir que se prohíban estos esfuerzos, ¿no?, por corregir la orientación sexual y la identidad de género. Pero más que una forma de exigir su prohibición, porque creo y confío en tanto en las y los senadores y sobre todo en la senadora Olga Sánchez Cordero. Está en sus manos ahorita poner esto en la orden del día para que pueda ser votado. Confío también en que las diputadas y diputados de la actual legislatura harán lo correcto al prohibir, ¿no?, estas torturas que vivimos las personas de la diversidad sexual. Mucho me han preguntado que si esto es verdad, ¿no?, que si esto todavía sucede, y la triste respuesta es que sí, todavía a nivel nacional, incluso a nivel mundial, incluso en 70 países está prohibido, ¿no?, con pena de muerte en algunos, ser de la comunidad LGBT más. Y hasta el momento esto sigue sucediendo en nuestro país, esto sigue sucediendo en nuestras familias. Y además de hacer la invitación tanto a nuestros legisladores y legisladoras que hagan lo correcto, ¿no? Lo correcto es proteger, lo correcto es no permitir, no solapar esta violencia, porque lo hemos permitido. Hasta el 2021, hasta este año, nadie había hecho nada, nadie se había pronunciado en contra, todo el mundo lo había solapado a líderes religiosos, a padres, madres de familia que hacen este tipo de prácticas. Es momento de ponerle un alto, es momento de decir nunca más una persona tiene que ser violentada por ser quien es. Yo viví esto desde el 2004 a la fecha, me llevó 17 años sanar esto. Sigue siendo un proceso de sanación, sigue siendo. Por eso es tan importante la prohibición, su legislación, porque eso al menos nos da la esperanza de que nadie más pueda sufrir esto. 17 años me llevó poder estar aquí con ustedes, sentirme viva, ser yo, expresarme, sentirme segura de ser quien soy.
nadie me dijo que lo que estaban haciendo conmigo era malo. Yo lo acepté porque yo tenía una espiritualidad y además de mi juventud me arrebataron mi espiritualidad. Creo que la mayoría de los seres humanos buscamos esa espiritualidad, ese acercamiento a Dios. Esto no es una denuncia en contra de la religión. Las religiones en su mayoría nos hablan de un Dios bondadoso, de un Dios amoroso, de un Dios incluyente. Sin embargo, las personas lo tergiversan y lo usan para sus fines. Y si alguien me hubiera dicho a mí cuando yo tenía 19 años que no había nada malo en mí, tal vez yo no hubiera perdido casi 20 años de mi vida. Me robaron mi juventud. Yo ya no sé lo que es ser una adolescente, una joven. No pude vivir mi sexualidad como tendría que haberla vivido un adolescente, una mujer. Pero ahora puedo. Ahora puedo y gracias a mi familia, a mis colectivos, a los colectivos LGBT, a la coalición LGBTIQ+, Sonora y la Nacional, al colectivo YAG. Ellos, ellas son familia que nos abrazan. Gracias a ellos y a su esfuerzo y a su apapacho, es que ahora puedo estar aquí y que me siento viva y que ahora todo eso que pasó ya no es más que un recuerdo muy doloroso y que sí duele y va a doler, yo sé, cada vez que ve este cortometraje y cada vez que hable, pero si es hablar me va a garantizar que ninguna otra persona va a ser violentada por ser quien es, voy a seguir hablando las veces que sea necesario y vamos a seguir exigiendo las veces que sea necesario. Y de nuevo, ojalá y no ojalá, y de nuevo, es su obligación, legisladoras, legisladores, hacer lo correcto, hacer lo justo, legislar para proteger, legislar para no discriminar. Ya estuvo, ya este país, este mundo ya no es ese viejo régimen, ya necesitamos inclusión y esa es la invitación. Y de nuevo, gracias a todas, a todos los que son aliados, aliadas, de verdad, los que saben que todas las personas somos iguales, porque todavía se sufre mucho, todavía hay muchas personas padeciendo estas torturas, pero justo hemos empezado a dar un paso para la prohibición de los ecocidios. Y agradezco mucho a todas las personas que van a votar a favor de esta ley y de nuevo a la senadora Olga Sánchez Cordero. Está en sus manos que ninguna otra persona sea violentada por ser quien es. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu participación y sobre todo reconocerle públicamente que, compañeros, lo que ella nos cuenta no es fácil, como lo ha dicho, fueron 20 años de su vida para poder hoy escucharla, para alzar la voz y poder platicarlo, pero fue un camino muy largo y que poco a poco se ha ido avanzando de los colectivos, sociedad civil y que hoy nos toca desde el legislativo impulsar este tipo de reformas porque queremos que todos los derechos sean para todas las personas. Muchas gracias, querida Erika, por estar aquí. Le cedería el uso del micrófono a la licenciada Margarita Castilla Peñón, quien nos acompaña en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias, diputada, por la invitación. Un saludo por parte de la presidenta Nacheli Ramírez. Seré muy breve, agradezco mucho la invitación para poder ver este testimonio en forma de corto, que son
el tipo de materiales muy necesarios de difusión. No, pues, sí. De materiales de difusión muy importantes para hacer del conocimiento generalizado que estas cosas pasan, que pasan desde hace mucho tiempo, que han sido formas de tortura y maltrato invisibilizados. Tengo el gusto de ver aquí a varias caras conocidas, a familias que desde hace varios años han emprendido una lucha por visibilizar este tipo de mal llamadas terapias de conversión, que en realidad son formas pueden llegar a ser formas de tortura, que son formas de anular la personalidad, de hacer nugatorio los derechos de las personas, de una forma que lacera la dignidad. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha acompañado estos trabajos para tener un impacto en la Ciudad de México, ¿no? Ha acompañado el trabajo que han iniciado las organizaciones de la sociedad civil con un buen resultado aquí en esta entidad federativa. Han sido las organizaciones quienes han llevado este trabajo a otras entidades federativas y claro, necesitamos ahora, por supuesto, el impacto a nivel federal. Estamos en un contexto que parece a veces un poco esquizofrénico. Van habiendo avances en los temas de derechos y de pronto justo leí el fin de semana un artículo muy interesante de Judith Butler en el que ponía todo un panorama a nivel mundial, esta filósofa queer que pone todo un panorama a nivel mundial de cómo están siendo los reveses para la comunidad LGBT. Y creo que tenemos que estar como muy pendientes de estos reveses en países en los que incluso ha habido como la agenda de derechos humanos de las personas LGBT ha avanzado muchísimo, pero están ganando, sobre todo ante escenarios como este de pronto en el que parecen justificar, como el de la pandemia, que parecen justificar medidas de mayor cuidado, de tal, como ir aprovechando para dar este revés en los derechos ya ganados, ¿no? Me refiero específicamente como a como el trabajo como muy pujante de ciertos grupos como para avanzar en temas de ideología de género y tal. Entonces, a la par que hay que redoblar como estos esfuerzos para visibilizar que este tipo de terapias de conversión suceden suceden en los ámbitos de desarrollo profesional de las personas dedicadas a la salud. En el ámbito público y privado, es importante decirlo, suceden en los espacios inmotivados, como es el caso del corto que se muestra hoy en los espacios religiosos. Y muchas veces hay que atacar más bien como todos esos espacios, porque lo que pega es como la salud mental de las personas, no solamente el derecho a la salud entendido de una forma integral, sino empieza desde la educación, desde que se ejerce el derecho a educación, desde que se ejercen, digamos, cualquier persona, cualquier derecho, empiezan estos como ataques y tal, y lo que hay que blindar para el libre desarrollo de la personalidad, eso le toca al Estado, como proteger. Entonces, es una deuda histórica tener este tipo de testimonios, este tipo de material ayuda mucho. Y también, pues bueno, solamente reiterar la importancia de recuperar los trabajos que desde hace ya algunos años están en el Senado de la República para poder cerrar filas con estas iniciativas y poder lograr modificaciones tanto en Ley General de Salud como en Código Penal federal, y para eso y acompañar esos trabajos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pues seguirá acompañando de la mano a las organizaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Castilla, gracias por su participación. Ahora quiero cederle el uso de la palabra a nuestra diputada Salma Luébano y además presidenta de la Comisión de Diversidad Sexual, sin antes dejar de saludar a nuestras compañeras Leticia Chávez, coordinadora también de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Asuntos Migratorios, para la que pido un fuerte aplauso. También gracias por estar aquí. Nuestra compañera secretaria de la mesa directiva, Brenda Espinosa, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, gracias, porque eso quiere decir que nos comprometemos en esta legislatura y que es una pena que también siempre en este tipo de temas estemos siempre más involucradas las mujeres que los hombres. Entonces, hacer un llamado a que los compañeros diputados también se sumen a este tipo de causas. Le cedo el uso de la palabra a nuestra compañera queridísima Salma Luevano. Muchas gracias, diputada, compañera y amiga. Bueno, sí. Yo pensé que estaba pegado. Muchas gracias a nuestra querida amiga y diputada. Felicito esta iniciativa. La verdad es algo muy importante para nuestra población LGBTIQ+, que haya tantos aliados, porque eso es importante, como nuestra compañera diputada Olga, como nuestras compañeras, y sí, efectivamente, somos más solidarias las mujeres, pero bueno, que seamos 3 o 4 y que llevemos ese gran mensaje y ese gran apoyo, eso es lo importante. Quiero agradecer de nuevo, Julieta, quiero agradecer a Erika, perdón, por el nombre que todavía no lo familiarizo, y quiero decirte que no estás sola, y que es importante gritarlo, es importante tener estas denuncias, tener el hábito de la denuncia y no dar marcha atrás. No callemos más, no hay que callar, porque estos son derechos humanos y todas, todos y todos somos iguales. Debemos de entender que también nosotros y nosotros sufrimos, también amamos, también queremos y que somos sin etiquetas, somos seres humanos. Eso es lo importante, que empecemos a mandar ese mensaje de que también somos seres humanos y que también sufrimos, al igual que ustedes, que también podemos tener familia y que somos familia y que somos de carne y hueso y que no permitamos que se le haga daño a nadie más. Porque desafortunadamente, por estas terapias de conversión, han muerto muchos y muchos compañeros. No lo permitamos más. Hay que gritar, hay que denunciar y decirte, Erika, y decirle a todas, todos y todes que están de aquel lado, que nuestro compromiso y mi compromiso como parte de la población LGBTIQ+, es legislar, apoyar estas iniciativas de derechos humanos. Estas iniciativas que nos ayuden a avanzar con dignidad, que nos ayuden a dignificar y que además históricamente se nos debe. Agradecer también a la sociedad civil, a los colectivos, como en el caso de Iván Tagle y tantas organizaciones más, pero en el caso de Iván Tagle, el decir que muchas gracias por estar ahí y escuchar a nuestras hermanas, escucharnos y tener ese apoyo también por parte de ustedes. Por eso siempre he dicho que caminaré de la mano con la sociedad civil y con las ONGs, porque es realmente ahí donde está ese trabajo, es realmente ahí donde se hace esta incidencia y donde realmente se nos escucha. Como legisladora me comprometo, además que es un gran compromiso propio moral, el seguir luchando por la dignificación de nuestros derechos humanos y decir que no callemos más, no permitamos y hasta que la dignidad se haga costumbre. Es cuanto. A mí me gustaría, antes de poder concluir con la participación del compañero Iván Tagle, si me lo permite, hacerlo más dinámico, así lo hicimos el día de ayer, que si alguna de las compañeras diputadas quiere hacer mención o comentario o preguntar algo, pues que pudiera pasar. Aquí tenemos una silla, no tenemos micrófono para poder dárselos, mi querida Leti, que pudieras pasar aquí arriba para tomar el uso del micrófono. Sí, yo preferiría que antes para que él cierre. Sí, por favor.
todos. Primero que nada, Erika, gracias por compartirnos tu experiencia. Estamos contigo. Yo soy madre de un chico gay, pero antes de yo saber de esto, siempre tuve afines con la comunidad LGBTIQ. Tengo muchas compañeras de trabajo, ex compañeras de trabajo, mi anterior trabajo y en el lapso de mi vida, compañeras que tienen ese sentimiento hacia su mismo sexo. La religión no tiene nada que ver en cuanto a tu orientación sexual. La iglesia siempre nos ha prohibido, siempre nos ha querido imponer sus ideas, pero si es así, que nos quieren imponer, yo tengo una carta que se llama Carta a mi hijo. Y en cada versículo, yo no soy religiosa, no me lo sé, pero tengo esa carta como un ejemplo claro para las chicas, los chicos que se sienten en duda su espiritualidad. La religión no tiene nada que ver, Dios es un Dios de amor. Y en cada versículo de esta carta, no la tengo a la mano, pero lo voy a hacer llegar, te dice que Dios, antes de que tú seas concebido, ya sabe tú quién eres y qué va a ser de tu vida. Y si Él no quisiese que nacieses con un solo dedo, Él dejaría de que dejaras de existir, aún de antes de la concepción. Y si Dios te permitió la vida, aún sabiendo lo que tú vas a hacer, es porque es un Dios de amor. Y aún con nuestra convicción, con nuestros ideales o con nuestra orientación, Dios nos ama. Eso en primeramente. Segunda, como madre de un chico gay, pues la educación tiene que empezar por nuestra casa. Cuando a mí me dijo mi hijo que él era gay, y me dijo: mami, tú puedes preguntarme y puedes decirme lo que tú quieras o reprocharme lo que quieras. Nada, hijo. Usted no tiene que darle cuentas a nadie de lo que usted hace en cuatro paredes. Ni a mí, que soy su madre, tiene que usted que darme una explicación. Usted es libre de su privacidad y no se sienta avergonzado de lo que usted es. Yo y Dios y el mundo, la sociedad lo tiene que aceptar, y si no, vamos a luchar para eso. Afortunadamente mi hijo vive en Estados Unidos y allá es un poco menos la discriminación, pero pues aquí estoy yo, digámosle que Dios me puso aquí para que con mi legislatura yo pueda ayudar a la diversidad, y que sepan que tiene mi apoyo y que vamos a luchar derechos, iniciativas, artículos de la Constitución, vamos a cambiar hasta la mitad, pero sí tiene que empezar en el hogar, cambiando la mentalidad de nosotras mismas, de nuestros esposos, de nuestros hijos. Mis nietos ven a mi hijo besar a su pareja y no sienten nada más que lo normal, como yo beso a mi hijo o a mi esposo. Entonces empecemos por nosotros mismos a ver que, como dice la compañera, hasta que la dignidad sea costumbre. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, querida Leti. Y que quede así de claro, compañeras, compañeros, que lo hemos repetido muchas veces, que no hay nada que curar, porque esto no es una enfermedad. Y qué orgullo que Leti lo haya hecho de esa manera tan asombrosa y que lo haya aceptado tal cual como es, pero que por desgracia hay muchas familias que no saben cómo tratarlo, y que ayer yo lo decía, que a veces la ignorancia nos invade, y ignorancia es el desconocimiento de las cosas, y que por eso hay que informar y por eso hay que educar, y desde el amor, como lo dice Leti, desde la familia. Entonces, muchas gracias, querida Leti. Nuestra querida Vanessa del Castillo, para que pase a dar un mensaje. Adelante, diputada. No, este no funciona muy bien. Este sí, amiga. Muchas gracias. Pues darle la bienvenida a nuestra compañera Erika, ¿verdad? Que está aquí usted entre amigas, entre compañeras, y que seguiremos avanzando para que los derechos humanos sean reconocidos para todas y para todos y todex. Desde la Comisión de Derechos Humanos
cuentan con una aliada y de esa misma manera trataremos con nuestras demás compañeras y compañeros que sea de esa misma manera. Y pues enhorabuena, muchísimas gracias a nuestra presidenta de la Comisión de Igualdad, a Julieta por la invitación, a nuestra compañera presidenta Salma y todos los que integran aquí en este presidio. Muchas gracias. Adelante nuestra compañera diputada Noemí Salazar. Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que quiero felicitar enormemente a Erika porque el hecho de transmitirnos como bien lo dijo, parte de su vida en estos minutos. ¿No se escucha bien? Perdón. Comentaba que quisiera felicitar a nuestra compañera Erika y nuestra invitada porque es un acto de valor enorme. De verdad que, como bien lo comentaron, qué bueno que existen las asociaciones, qué bueno que llegaste hasta aquí, qué bueno que ya puedes comentarnos todo lo que adoleciste en ese tiempo y comentarte, yo formo parte de la Comisión de Grupos Vulnerables. Tendríamos que trabajar más en conjunto para poder considerar a toda esta población que finalmente son seres humanos. Bien lo dice la Constitución como derecho humano. Tienes la libertad, tienes voz y tienes todo nuestro apoyo. Muchas gracias por compartirnos tu vida. Es cuanto, presidenta. Gracias. Muchas gracias. Le cedería el uso del micrófono a nuestra compañera Erika Salinas para poder dar respuesta. Bueno, muchas gracias a todas por sus palabras de apoyo, que sé que se van a ver transformadas en hechos, ¿no? En acciones a favor de los derechos humanos. Y sí, solo quería recalcar la aportación de la diputada Leti. Cuando una persona de la comunidad LGBT más tiene aceptación de parte de su familia, se reduce hasta un 50% las probabilidades de suicidio, ¿sí? Aún todavía en nuestro país, obviamente salir del closet es muy duro, es una decisión muy difícil, porque vivimos en un mundo muy hostil y las estadísticas no mienten, pues México es el segundo lugar en asesinatos por homofobia a nivel mundial, solo después de Brasil. Entonces, obviamente, cuando nuestra familia nos abraza, nos acepta, eso para nosotras es a veces y muchas veces suficiente. Por eso también quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a mi madre por ese amor. Mi madre se enteró con el cortometraje, digamos, de esto, porque todo esto fue decisión mía, como les digo, de espiritualidad. Ella siempre me dijo, yo de haber sabido, ¿no?, a tiempo, nada de eso hubiera pasado. Igual su aceptación, su amor de ella y de mi familia cercana es lo que me tiene aquí. Yo realmente pasó por mi cabeza, incluso hubo un intento de suicidio en mi cabeza, simplemente, ¿no? Como queda todo este daño de la salud mental, pero el amor de mi madre y saber que ella estaba y va a estar ahí siempre, es lo que me hace estar aquí, ser fuerte, poder compartir. Así que sí, el mensaje es de amor en nuestra familia, además dejando de lado, o más bien y de la mano del Estado, como bien lo dijo la diputada Margarita, hacer lo que les corresponde. Gracias. Y aquí también un punto importante que yo creo tenemos que subrayar, compañeros, y es el hecho de que… ¿La esponjita dónde quedó? Perdón para los que nos ven, perdón por las fallas técnicas, porque no se escucha con el movimiento del micrófono. Aquí recalcar que también lo que se busca desde la iniciativa que está en el Senado y que ahora en el Estado de Puebla la han
metido, y que así esperemos que en varios de los estados de la República la metan, que lo que se busca, y lo platicábamos ayer el compañero Iván Tagle, pues no es mandar a la cárcel a los papás de los jóvenes o de las compañeras mujeres que los mandan a estas supuestas terapias de COSIC, sino que lo que se quiere es castigar y no permitir que la sigan implementando estos centros de ayuda que son charlatanes, que te dicen les vamos a hacer un exorcismo porque tienen al chamuco adentro, o un padre que ni siquiera es padre pero que quiere venir a rezarle un rosario para curarlo, y que aparte lucran con la tristeza, que lucran con la desesperación de la familia, que no saben cómo tratar con un tema así, y que caen con este tipo de gente que lo único que sabe es quitarle su dinero y que al final no ayudan para nada, y que al contrario los presionan tanto que, como lo menciona Erika, llegan al suicidio. Y ahí sí, ni la sociedad ni la prensa, nadie habla de esto, pero sí la gente habla de la discriminación y el rechazo de las personas, de las personas que son homosexuales, lesbianas o transexuales. Entonces lo que estamos pidiendo no es ni más ni menos que el respeto a ejercer el derecho pleno de nuestros propios derechos y que lo marcan en la ley. Entonces, muchas gracias, querida Erika, y ahora sí le daría el uso de la palabra a nuestro compañero Iván Tagle Durán. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero que nada, agradecer la invitación a esta mesa. Me siento muy afortunado de estar en una mesa rodeado de personas, mujeres tan inteligentes, que además han hecho lo personal político, ¿no? Y como bien comentaba la diputada que decía, bueno, somos más mujeres, ¿no? Y vemos entonces cómo también hay un tema de género presente en estas prácticas, ¿no? Estas mal llamadas terapias de conversión, o como nosotros lo conocemos en nuestra organización ECOSIG, estos esfuerzos para reprimir, porque es eso, reprimen la sexualidad de las personas, su identidad e incluso su propia expresión, ¿no? Recuerdo muchos golpes que podía haber recibido de joven por haberme cruzado de piernas nada más, ¿no? Y estos golpes podían ser inducidos siempre por una persona que engañaba a mi familia y que les fomentaba justamente el estigma, el prejuicio y la discriminación. Soy director de JAG México, que es esta organización clave en la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTI en nuestro país. Y esta ha sido una de las luchas que tenemos muy presentes, porque además de que nos cruza en lo personal quienes estuvimos en situación de calle en un momento justo por huir de nuestros hogares, huir de estas personas, de estos centros, estos anexos, que además es toda una red bastante articulada a nivel nacional. Mientras exista un Estado en nuestro país sin legislar, sin regular, sin prohibir estas prácticas, las y los jóvenes, quienes son las principales víctimas de este tipo de esfuerzos, seguirán siendo sometidos a ellos, ¿no? En mi caso, a los 15 años fui llevado a estos espacios donde me privó de la libertad durante varios días, sin poder comer, sin poder dormir. 15 años. ¿Qué hacían a los 15 años ustedes? Había personas que me decían a mí que yo era un enfermo, ¿no? Y que tenía que cambiar, y que si no iba a decepcionar a toda mi familia. Y es que entonces, ¿quién en su sano juicio quiere vivir y quiere elegir y decide estar en un transitar, en una experiencia de vida donde sabes que se te va a discriminar por ser quien eres, donde sabes que vas a perder tu trabajo, tu familia, tus amigos, las expectativas que una sociedad te está poniendo y que tú las apropias, ¿no? ¿Quién en su sano juicio quiere una vida así? Y de repente algo importante que hemos visto en este tipo de iniciativas, en este tipo de experiencias, es que existe algo que se llama coerción. Y esto es algo muy importante que lo pongamos sobre la mesa, porque vamos a estar escuchando a quienes están abogando por estas prácticas que son tortura y que dicen mi derecho y mi libertad religiosa y lo que yo pienso está por encima de tu derecho a hacer. Y en nuestro país eso no puede ser. Ningún derecho está por encima de nuestra dignidad como seres humanos. No hay contrato alguno que tú puedas estar realizando, por más que diga, oye, quiero que me prives de la libertad, voy a firmar aquí, porque nuestra Constitución ya establece que eso también es un delito, ¿no?
¿Y por qué tenemos que nombrar este tipo de prácticas y por qué tenemos que legislar sobre esto? Porque no fue sino hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y recientemente lo ha hecho con la transexualidad para reconocerla como una variante más de la sexualidad humana. Eso quiere decir que el año en que yo nací, el mundo me consideraba un enfermo. Eso quiere decir que esos estigmas y esos prejuicios se fueron enraizando y articulándose en los discursos tanto religiosos, científicos, médicos y legislativos, ¿no? Y en ese sentido, todas las personas que estaban estudiando psicología, psiquiatría, estas ciencias sobre la salud mental, fueron formadas en esos estigmas. Y por supuesto que en México hay una corriente muy grande que no solo dice que somos enfermos y que nos podemos curar a través de estas prácticas, sino que además ellos dicen que en 4 meses van a desarrollar la heterosexualidad. La pandemia de COVID-19, algo importante que nos ha venido a dejar ha sido justo la reflexión de la importancia que es la salud mental. Y la realidad es que nuestro Estado y nuestro país tiene una deuda histórica para todas y todos nosotros. Estas iniciativas de ley no son leyes exclusivas para la comunidad LGBTI+, son leyes para todos, porque ustedes empiezan a abrir un debate importante que no se ha abierto en México y es de qué manera queremos que las y los mexicanos puedan acceder justo a este derecho a su salud mental. Y yo creo como mexicano que debemos acceder sin discriminación alguna, que nuestros profesionales de la salud mental, a quienes estamos contratando para que nos lleven a un buen puerto, puedan diagnosticar, puedan estar haciendo estas prácticas, no a través de el Corán, la Biblia, la Ouija, lo que tú quieras, sino a través de lo que dicen los máximos organismos regulatorios precisamente de la salud mental. Y ellos ya han dicho que las mal llamadas terapias de conversión y toda práctica que tenga como objeto reprimir la sexualidad de las personas LGBTI no funcionan, al contrario, dañan a la persona. Básicamente, en mi caso les puedo decir, me robaron, como muy bien dice Erika, me robaron la juventud. No solo la juventud, me robaron el derecho a tener una familia, porque a los 17 años tuve que huir de casa precisamente por esto. Compartirles a nuestras tomadoras de decisiones que están en este momento que mis primeros pasos en activismo había sido decirles a otros jóvenes que yo ya me había curado y que ellos estaban enfermos. ¿Por qué hago eso? Porque existe una coerción, porque estas prácticas lo que te enseñan es, si tú ejerces tu sexualidad va a haber un castigo. Eso es una tortura. Un poco lo que pasa y en estas reflexiones justamente de la COVID, ¿cuántos de nosotros no estuvimos aterrados tal vez unas primeras semanas y encerrados justo en nuestros departamentos? ¿Y qué pasó con nosotros mentalmente? Eso es algo que vivimos la comunidad LGBTI+, porque si tú sales de tu departamento, de tu casa, hay la promesa fiel de que algo malo te va a pasar, es más, hasta vas a poder perder la vida. Vas a dañar a tu familia si te ven, si sales. Es lo mismo que vivir dentro del closet. Ahora imagínense una cuarentena de 16, 17 años. ¿Cuál es el daño que le están haciendo a esas juventudes? Y no solo estoy hablando entonces de un acceso a la salud mental sin discriminación, sino estamos hablando también de la erradicación de la violencia de género. ¿Por qué? Porque a mí me privaron de la libertad, pero a mis amigas las abusaban sexualmente, ¿no? Porque pensaban que de esa manera podían ser mujeres, porque no habían probado un hombre. Y en México, esa práctica hacia los hombres es una normalización, porque a los 15, 17 o 18 años, en muchas comunidades, cuando cumples esa edad, tu familia, tu papá, el compadre o el primo te llevan a un lugar, a un espacio de trabajo sexual y tienes que probar hombría, ¿no? Tienes que ser el hombre. Y esas prácticas las normalizamos, están vigentes en nuestro país, no las cuestionamos. Por eso ustedes tienen una voz tan importante
como representantes, y yo me siento orgulloso de que sean mujeres, orgulloso de que sean ustedes las primeras voces en estar ahí, ¿no? Porque es un tema que rompe precisamente esas estructuras que oprimen a todas las comunidades. Importantísimos, si los derechos de las mujeres en este país no avanzan, los derechos de la comunidad LGBTI más no van a ir a ningún lado. Por eso, el hecho de que estemos aquí hablando de estas prácticas que estamos empujando desde hace mucho tiempo, que logramos como asociación y en conjunto con diversos aliados, aliadas, Margarita Castilla ha sido una increíble aliada desde el COPRED, ahora en la Comisión de Derechos Humanos, precisamente para, en conjunto con Naciones Unidas, construir este manual que es Nada que Curar, es una guía para profesionales de la salud mental para prevenir los ECOSIG, y precisamente en una de estas recomendaciones lo que hacemos es esto, exigirle a nuestras autoridades que puedan dar foco y luz a estas problemáticas, porque en sus discursos socialmente va a haber un cambio. Y en ese sentido quiero pedirles ese favor, que nos acompañen, que nos apoyen en esta lucha, que vayamos informándonos y fortaleciéndonos en los discursos y vayamos sumando a más diputadas y diputados en esta lucha apenas inicie los trabajos de una vez que se vote ya en el Senado, que llevamos 3 años ahí y que esperamos ahora con Olga Sánchez Cordero pueda justo transitar, pero necesitamos a nuestras paladines en esta Cámara para que ahí empecemos a empujar, ¿no? Cuentan con nosotros, diputadas, completamente con la asociación y con quienes han acompañado a quienes hemos sido víctimas y ahora sobrevivientes de estas terribles prácticas. Agradecerte, Erika, por tu valor, por hablar, porque otras personas te están escuchando, a otras personas les ha pasado, y lo que estás representando en este momento es la voz de cientos y miles de jóvenes que hemos sido sometidos a ese tipo de prácticas. Entonces, agradecer nuevamente esta invitación, el que abran este honorable congreso para hablar de estas prácticas que tienen que acabar en nuestro país. Brevemente, ya para cerrar, son 7 los estados que ya han legislado para reconocer eso como un delito. Este trabajo que ustedes están haciendo no solo es algo importante que se debe de hacer, estas iniciativas para quienes fuimos y somos sobrevivientes significa la reparación integral del daño que se nos hizo en algún momento. Estas leyes son la deuda histórica de un país que históricamente nos ha perseguido, criminalizado y patologizado, y en ese sentido encontramos justo la resiliencia al ser aprobadas y al ser sobre todo acompañadas por ustedes. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, si alguien gusta hacer uso de la palabra. Licenciada Castilla, adelante. Pues solamente reiterar, o sea, lo digo a manera de anécdota, en algún momento trabajando el tema de niñas y niños trans, niñez trans, estaba en un congreso de pediatría y había, bueno, muchos médicos y médicas, tanto del sector público como privado. Ahí me asombró mucho, y siempre me voy a acordar que al final del congreso había un grupo como de 5 médicos, pediatras, del Instituto Mexicano de Seguro Social, que comentaban cómo, bueno, la gente recurría, las familias recurrían a si podía haber algún tratamiento hormonal que les pudieran dar y tal, y la mitad de ellos lo decían como con empatía respecto de, pues en ese momento hay que poner un alto, ¿no?, con las familias y tal, pero otros 2 sí decían, no, bueno, claro, ya hay que darles las hormonas, ¿no? Entonces estoy hablando de un espacio de profesionales de la salud, de un instituto, pues de este nivel y tal. Entonces, pues es importante tener como este tipo de legislación a nivel local y también en competencia federal, porque sorprende, ¿no? O sea, tanto en espacio público como privado, y hay que verlo también como un asunto de
ejercicio de la profesión, en las regulaciones que pueda haber ahí. Y sí, coincido totalmente con todo el tema de salud mental, porque esto tiene como efecto, esta omisión tiene como efecto pues repercutir en la vida de las personas. Pensemos en casos, recientemente fue el ejercicio de reparación del daño, la disculpa pública y reconocimiento del daño por el caso del transfeminicidio de Paola Buenrostro, y en el caso de ella había se desarrolló todo un concepto en la recomendación al respecto de su familia social, ¿no? Y su familia social, porque en realidad pasó como lo han narrado aquí, como en el caso de muchas personas, que su familia de origen, su familia biológica, la desconoció totalmente. No había ni siquiera quien pudiera reconocer el cuerpo y quien quisiera, ¿no? Y su familia social, la familia que hizo de trabajo aquí en la Ciudad de México, sus compañeras de vida, su nueva familia, no tenía reconocimiento legal de forma que pudiera recuperar el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante observar este fenómeno y también pensar en las formas en las que las instituciones del Estado estamos obligadas a acompañar, a brindar información y tal a la familia, porque las familias, claro que importan, ¿no? Y entonces dar un nuevo contenido a qué es esto de cuidar a la familia, es cuidar a las familias así, ¿no? También para prevenir este tipo de cuestiones. Entonces, muchas gracias, diputada. Pues sin más participaciones, quiero agradecerles, compañeras, compañeros, gracias por haber estado aquí, por animarse a platicar, a los que nos escuchan también de informarse, de escuchar y de decirles que desde esta Cámara de Diputados estaremos dando seguimiento a la iniciativa del Senado para que pueda ser aprobada desde allá y nosotros después aprobarla aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, querida Erika, gracias Margarita por estar aquí, compañera Salma Luébano, compañero Tagle, compañeras diputadas, gracias por acompañarnos y créanme que no lo vamos a dejar en el tintero, que es algo que tenemos que sacar, que ya esperamos mucho tiempo, como lo dicen ustedes, y que es el momento para poder sacarlos e insistir en que no hay nada que curar y que lo que sí podemos decir es que no puede haber transformación si esta agenda no es feminista, es inclusiva y es diversa. Muchas gracias.